Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. En la actividad correspondiente a esta semana vamos a desarrollar ideas para comenzar con un proyecto de diseño de interiores integrado. Más adelante vamos a ver por qué nos referimos con la idea del diseño integrado. Para eso vamos a trabajar con los objetivos de aprendizaje número 1, 2 y 6. Estos objetivos son el número 1, innovar al resolver desafíos y problemas de diseño y arquitectura considerando los aspectos estéticos, funcionales, la sustentabilidad ambiental y las evaluaciones críticas por parte de sus compañeros. El objetivo de aprendizaje número 2 se basa en la creación de proyectos de diseño y arquitectura que respondan a las necesidades de las personas, en este caso a sus propias necesidades y el contexto actual, basados en la investigación tanto de materiales, herramientas y procedimientos. Cuando hablamos de un proyecto, al igual como lo hemos hecho en clases anteriores, pasamos por un proceso, ¿cierto?, de pequeñas tareas a lo largo de distintas semanas para obtener un resultado final. Es por eso que nos vamos a enfocar en estos objetivos de aprendizaje. Una vez que ya tengamos listas la parte de la planteación del proyecto, ¿cierto? Vamos a comenzar a evaluar críticamente estos procesos y los resultados obtenidos. ¿Qué hemos trabajado en las semanas anteriores? Hemos visto, ¿cierto?, que el diseño de interiores nos ayuda a planificar y además articula lo que es la arquitectura, o sea, la infraestructura de un espacio determinado, ¿cierto?, con la disposición de los espacios. Cuando hablamos de la disposición de los espacios, nos enfocamos, ¿cierto?, a cada una de las habitaciones y de qué manera las vamos decorando o adecuando dependiendo de las necesidades y teniendo en cuenta quiénes son las personas que la habitan. Al tener pensado en quiénes son los habitantes, comprendemos la cultura, ¿cierto? Y lo que realizan en su vida cotidiana. Por eso, en las semanas anteriores, ustedes trabajaron primero construyendo el plano de sus casas, ¿cierto? Los que tenían viviendas de 2 pisos utilizaron el dibujo de la planta baja y de la planta superior, dispusieron los distintos muebles que existen al interior de su casa y luego en las semanas siguientes estuvieron observando a los integrantes de su familia o de su entorno y analizaron, cierto, cuáles eran los espacios más utilizados al interior de su hogar por cada uno de estos integrantes. Revisando los trabajos que me han enviado, ¿cierto? La mayoría coincide con que cada uno de los habitantes de su hogar pasan mucho más tiempo en sus habitaciones más que en cualquier otro sector de la casa. Entonces nos vamos a enfocar principalmente a analizar el porqué de esta situación, pero al mismo tiempo vamos a hacer una especie de ejercicio planeando algunas modificaciones de su espacio. Es por eso que vamos a jugar a ser diseñadores de interior. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace un diseñador de interior? Es que se replantea, o sea, a partir de lo que observa en su entorno, da una nueva perspectiva o soluciona, ¿cierto?, de qué manera pueden reacondicionar un espacio interior sin retocar la estructura del edificio, ¿ya? Entonces, entre otras cosas, es el encargado de trabajar, ¿cierto?, o de analizar de qué manera pueden utilizar la luz natural, ¿cierto?, para aprovecharla
Y además van jugando con la disposición de los muebles, el tema de la circulación, o sea, el espacio libre que queda para que el habitante pueda aprovechar todas las áreas, ¿cierto?, disponibles, la optimización en el espacio, la creación de distintas zonas en una misma habitación, ¿ya? Para crear un ambiente especial o armonizar la habitación en la cual va a trabajar. Cuando hablamos de la optimización del espacio, nos enfocamos también al trabajo realizado en la creación de los muebles que ustedes hicieron anteriormente. Recuerden que estuvieron observando o creando, más bien dicho, algunos muebles que tengan múltiples funciones para mejorar su habitación. Entonces, la idea es tener menos muebles que nos tengan mayores capacidades, ¿cierto? Con el fin de dejar mayor espacio o mayor amplitud al interior de su habitación. Al observar los trabajos realizados en las semanas anteriores, bueno, y además analizando igual lo vivido por mi parte, comprendemos la importancia, ¿cierto?, de lo que es nuestra habitación, nuestro espacio personal. Es por eso que vamos a hacer un pequeño juego, ¿cierto?, que habla sobre el aquí quiero habitar. Entendemos que con todos los cambios ocasionados por esta pandemia, nos hemos visto encerrados en nuestros hogares o en nuestras casas, pero principalmente estamos utilizando más de la mitad del tiempo al interior de nuestra habitación. Esto que genera muchas veces, al igual que me lo han comentado algunos estudiantes de otros cursos de niveles más bajos, que dicen que se estresan un poco de ver su habitación igual, siempre, todos los días. Es por eso que van a lo mejor pintando. Tengo niños que han hecho pequeños murales en sus habitaciones, otros cambian los muebles de posición, etcétera. En este caso, lo que ustedes van a hacer es imaginar. ¿De qué manera van a imaginar? Van a recostarse sobre su cama, cerrar los ojos y pensar, ¿cierto?, en estas preguntas. ¿Cuáles son las necesidades que su habitación debiese satisfacer? O sea, en el momento actual sabemos que es súper importante tener un escritorio, ¿cierto? Pero a lo mejor podríamos hacer pequeñas intervenciones en los muebles, ¿cierto? Para acondicionar este espacio. ¿Qué características arquitectónicas debiese tener? Por ejemplo, ser más sustentable. ¿A qué nos referimos? Aprovechar más el tema de la luz disponible, aprovechar las ventanas que existen. A lo mejor les gustaría tener su cama en altura y así dejar más espacio en la parte inferior, en el piso, para poder disponer de otros muebles, poner otros artefactos que necesiten, aprovechar, ¿cierto?, el espacio de una mejor manera. ¿Cómo podría ser el espacio ideal para estar dentro de su habitación? Y así desarrollar las actividades que a ustedes les guste, integrando el diseño y la arquitectura. ¿Qué elementos de diseño ustedes incluirían en su habitación? Para hacer este ejercicio, ustedes primero van a pensar en todas estas preguntas, ¿cierto? Tratar de analizar eh, la habitación actual, la manera en la cual ustedes la tienen, los muebles que poseen, el uso que le dan, ¿cierto? Es súper importante. Para eso vamos a continuar trabajando con el ejercicio de las semanas anteriores. Van a realizar el mismo proceso, van a calcar en una hoja de plástico el diseño actual de su habitación. Ese extracto o ese pequeño dibujo, contemplando tanto la estructura arquitectónica,
¿cierto? Y además los muebles que poseen al interior de su habitación y los van a centrar en el medio de su cuaderno. Van a responder estas preguntas en una especie de bitácora dentro del cuaderno y además van a comenzar a hacer pequeños garabatos, o sea, dibujos de los muebles, ¿cierto? Alrededor del dibujo que ustedes tienen de su habitación actual. ¿De qué manera van a desarrollar el trabajo? Haciendo propuestas innovadoras para resolver los problemas estéticos, o sea, la visualización de su habitación. Si es que a lo mejor quisieran cambiar el color de las paredes, cambiar el estilo de la habitación, generar muebles nuevos que sean a lo mejor de una misma corriente, ¿cierto? A lo mejor en las funciones tanto del diseño de los objetos o de la infraestructura, la arquitectura de su habitación, van a considerar los aspectos estéticos y funcionales para desarrollar estas ideas para generar su proyecto de arquitectura y diseño de su habitación. Para eso es fundamental que cada uno de ustedes lleve una bitácora personal. Como le decía, en su cuaderno de diseño y arquitectura van a comenzar a registrar estas investigaciones o más bien reflexiones o propuestas que ustedes tengan. En primera instancia van a resolver las preguntas que aparecían en la diapositiva anterior y luego van a pegar el espacio o la habitación que ustedes habían hecho en su plano, ya para comenzar a ver el tema de qué propuestas o qué cambios podríamos ir generando. Se recomienda que ustedes guarden todas estas ideas que vayan surgiendo a lo largo de las semanas porque nos sirve como evidencia del proceso de la creación. ¿Ya? Esto nos permite hacer una evaluación total sobre el proceso apreciativo, tanto de su habitación actual como de las modificaciones que ustedes quisieran hacer, y esto se enfoca principalmente en la creatividad. Para eso van a disponer de una semana. ¿Ya? O sea que en la próxima clase ustedes ya deberían haberme enviado las respuestas correspondientes a las preguntas anteriores y además las ideas o los diseños de mejora para implementar en sus habitaciones. Traten de aprovechar los trabajos anteriores como la creación de los muebles que hicieron cuando estuvimos viendo el estilo Bauhaus a lo mejor y así van a optimizar su tiempo. Espero que les guste esta actividad, niños, y nos vemos en clases. Cuídense, que estén muy bien.